Adéntrate en un mundo de misterios y terror en las solitarias granjas del campo. Prepárate para una experiencia escalofriante, mientras exploramos las historias más inquietantes y perturbadoras jamás contadas. Desde encuentros con entidades sobrenaturales, hasta eventos inexplicables que desafían toda explicación racional, este video te llevará a un viaje a través del lado más oscuro y enigmático de la vida rural. ¿Te atreves a descubrir qué acecha en las sombras de la noche en estas tierras aparentemente tranquilas? Únete a nosotros y sumérgete en el horror que aguarda entre los campos y los graneros. En una oscura noche de luna llena, un campesino llamado Juan vivía en una granja en medio de la nada. Todo parecía tranquilo y apacible, hasta que una serie de sucesos extraños comenzaron a suceder. La granja de Juan se situaba en un paraje solitario, rodeada de vastos campos y bosques espesos. Durante el día, la vida en la granja era rutinaria y tranquila. Los animales pastaban, las aves cantaban, y el sol bañaba todo con su luz dorada. Pero aquella noche, algo en el aire había cambiado. Las estrellas titilaban en el cielo, pero la luna llena brillaba con una intensidad inusitada, proyectando sombras alargadas y fantasmagóricas sobre el terreno. Juan siempre había sido un hombre sencillo, dedicado al trabajo duro y a cuidar de sus animales. Sin embargo, desde temprana edad, había oído historias de sus abuelos sobre noches como esta, cuando el velo entre los mundos se hacía más delgado y seres de otros reinos podían cruzar al nuestro. A pesar de su escepticismo, aquella noche sentía algo diferente. Era como si el aire mismo vibrara con una energía desconocida y perturbadora. La granja de Juan era un refugio de paz y tranquilidad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante el día, Juan se dedicaba a sus labores diarias con diligencia y amor por la tierra. Cada mañana, al salir el sol, Juan se levantaba temprano para comenzar su jornada. Su rutina era meticulosa y constante: alimentar a los animales, ordeñar las vacas, recoger los huevos frescos de las gallinas y asegurarse de que todo en la granja estuviera en orden. Para él, la vida en la granja era todo lo que había conocido, y se sentía en armonía con la naturaleza y sus ritmos. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, bañando la granja con una luz pálida y fría. Las sombras que proyectaba eran largas y sinuosas, pareciendo cobrar vida propia. Los bosques que rodeaban la granja estaban envueltos en una penumbra misteriosa, y el viento susurraba entre las hojas, produciendo un sonido que recordaba a voces lejanas. Juan, que normalmente disfrutaba de la serenidad nocturna, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Se asomó por la ventana de su casa, observando el paisaje bañado por la luz lunar, y sintió una inquietud creciente en su interior. A lo lejos, los aullidos de los lobos resonaban, rompiendo el silencio de la noche. Aunque estaba acostumbrado a escuchar estos sonidos, esa noche parecían más cercanos y amenazantes. Juan no podía deshacerse de la sensación de que algo o alguien lo estaba observando. Intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero los latidos acelerados de su corazón y el sudor frío en su frente decían lo contrario. Decidió salir a dar una vuelta por la granja para asegurarse de que todo estuviera en orden y al mismo tiempo intentar calmar sus nervios. Intentó distraerse con pensamientos racionales, recordándose a sí mismo que no había nada de qué preocuparse. Tal vez los animales estaban reaccionando a algún depredador cercano, como un lobo o un zorro. Pero cuanto más lo pensaba, más evidente se volvía que la causa de la inquietud no era algo tan mundano. Los ruidos eran demasiado extraños, demasiado aterradores para ser causados por simples animales salvajes. Juan decidió salir al patio, esperando que el aire fresco lo ayudara a despejar su mente. Caminó lentamente, sintiendo el crujido de la gravilla bajo sus botas. El viento soplaba suavemente,
Pero había un extraño olor en el aire, algo que no podía identificar pero que le resultaba profundamente desagradable. Mientras caminaba, los ruidos a su alrededor parecían intensificarse. Los ladridos de los perros eran más fuertes y desesperados, y los cerdos gruñían con una urgencia que nunca había escuchado antes. Las gallinas cacareaban enloquecidas, y los caballos relinchaban con un tono de angustia que le erizaba la piel. La atmósfera estaba cargada de tensión, y Juan no podía deshacerse de la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Decidió acercarse al granero, donde los ruidos parecían ser más fuertes. Con una linterna en la mano, iluminó el camino a medida que avanzaba. La luz temblorosa apenas lograba penetrar la oscuridad, creando sombras que se movían de manera inquietante. Al llegar al granero, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta estaba entreabierta, algo que nunca dejaba así. Con cautela, empujó la puerta y entró. La linterna iluminaba el interior, revelando a los animales en un estado de agitación. Las vacas se movían nerviosas, los caballos pateaban el suelo y los cerdos se apiñaban unos contra otros. Era evidente que algo los había asustado profundamente. Mientras intentaba calmar a los animales, un sonido extraño y escalofriante llegó a sus oídos. Era un susurro, débil pero claro, que parecía provenir de algún lugar cercano. Intrigado y temeroso, Juan se acercó al origen del susurro, enfocando la linterna en la dirección de donde parecía provenir. Al fondo del granero, entre las sombras, vio algo que lo dejó paralizado. Una figura siniestra y pálida, suspendida en el aire, lo observaba con ojos oscuros y vacíos. La luz de la linterna parpadeó, y por un instante, Juan pensó que estaba imaginando cosas. Pero no era así. La figura estaba realmente allí, flotando en el aire, envuelta en un halo de oscuridad y frío. La figura lo observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz que resonaba como un eco de ultratumba, dijo: «Vete antes de que sea demasiado tarde. No podrás escapar de mí». Juan sintió que sus piernas se debilitaban y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El terror lo invadió completamente, y en un impulso desesperado, corrió hacia su casa, sin mirar atrás. Atravesó la puerta y la cerró de golpe, tratando de encontrar refugio en el interior de su hogar. Pero el miedo no lo abandonaba, y la sensación de que aquella figura siniestra seguía cerca lo mantenía en vilo. Los susurros incomprensibles resonaban en sus oídos, y Juan sintió que estaba al borde de la desesperación. Cada ruido, cada sombra, le parecía una amenaza. Estaba convencido de que algo oscuro y maligno había invadido su hogar, y que su vida nunca volvería a ser la misma. La figura fantasmal lo acechó durante varias horas, asomándose por las ventanas repitiendo una y otra vez lo que le había dicho en el granero. Pero todo acabó cuando el primer rayo de sol atravesó las ventanas, llenando la casa de luz y calor. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y Juan quedó solo en su sala, temblando y sin poder creer lo que acababa de vivir. ¡Qué pesadilla tan real! Estoy agradecido de que haya terminado. Nunca más volveré a subestimar el poder de los espíritus, reflexionó Juan, aún temblando por la experiencia. Desde aquel día, Juan nunca volvió a escuchar extraños ruidos o ver sombras tenebrosas. Y aunque el tiempo pasó y la granja cambió de manos, la historia de Juan y su encuentro con lo desconocido permaneció, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que la oscuridad puede esconder secretos que jamás imaginamos. Desde entonces, la granja de Juan fue conocida como un lugar misterioso y lleno de historias de fantasmas. Y aunque nadie volvió a experimentar algo tan aterrador como lo que vivió Juan aquella noche, la leyenda perduró, convirtiéndose en parte del folclore local y una advertencia sobre los peligros que pueden acechar en las sombras. La granja estaba situada en una región remota, rodeada por vastos campos de trigo y maíz,
y a la sombra de un antiguo bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar tranquilo y apartado, ideal para aquellos que buscaban una vida alejada del bullicio de la ciudad. La familia que vivía allí había encontrado en este rincón del mundo un refugio perfecto para criar a sus hijos y disfrutar de la naturaleza. Durante el día, la granja estaba llena de vida. El sol brillaba intensamente, los pájaros cantaban y los niños jugaban alegremente en los campos. Sin embargo, cuando caía la noche, el ambiente cambiaba. Todo se volvía más silencioso, casi sepulcral. Fue en esas noches serenas cuando la familia comenzó a escuchar ruidos extraños. Al principio, eran susurros apenas audibles, que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Luego, esos susurros se convirtieron en suspiros, y más tarde en gemidos prolongados que erizaban la piel. La madre de la familia solía despertar en medio de la noche, con la sensación de que alguien la estaba observando. El padre, siempre práctico y racional, intentaba calmar a su esposa y a sus hijos, atribuyendo los sonidos al viento o a los animales nocturnos que merodeaban cerca de la granja, pero los ruidos persistían y con el paso del tiempo se volvieron más intensos y frecuentes. La familia comenzó a sentirse inquieta y el ambiente en la granja se tornó más tenso. Los niños, que antes se aventuraban sin temor en la oscuridad para jugar a las escondidas, ahora se quedaban cerca de la casa, aferrados a la seguridad de la luz. Incluso los animales de la granja parecían percibir algo extraño. Los perros ladraban sin razón aparente, y los caballos se mostraban nerviosos y agitados. Una noche el sonido fue tan fuerte que despertó a toda la familia. Era un crujido profundo y prolongado, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. El padre decidió que ya era suficiente. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Esa misma noche, armado con una linterna y decidido a descubrir el origen de los ruidos, se aventuró hacia el granero. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras parecían moverse y cobrar vida propia. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al viejo edificio, que ahora parecía mucho más siniestro y amenazante que de costumbre. Con la linterna en mano, el padre avanzó con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera del granero. El aire era denso y frío, y una sensación de opresión lo envolvía, como si algo invisible estuviera apretando su pecho. Al iluminar el interior del granero, los haces de luz revelaban pilas de heno y herramientas agrícolas, todas envueltas en una penumbra inquietante. A medida que avanzaba, el crujido de sus botas sobre el suelo resonaba con una claridad fantasmal, amplificando el eco en el silencio sepulcral del lugar. De repente algo captó su atención. En un rincón oscuro donde la luz de la linterna apenas llegaba, se encontraba una figura alta y delgada. Sus ojos, vacíos y sin vida, brillaban con una luz espectral que parecía atravesar el alma del padre. El aura que emanaba de la figura era helada y perturbadora, llenando el espacio con una sensación de peligro inminente. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperando, observando cada movimiento del padre con una intensidad escalofriante. El padre intentó hablar, pero su voz se quebró en un susurro. Tragó saliva y trató de mantenerse firme, pero sus piernas temblaban de miedo. La figura, envuelta en sombras, parecía no pertenecer a este mundo. Sus ropas eran antiguas, desgastadas por el tiempo, y su rostro, aunque humano en apariencia, carecía de expresión. Era como mirar a través de una ventana al pasado, a un tiempo olvidado y sombrío. El padre retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de la figura. Sentía que cada segundo que pasaba allí drenaba su energía, su valentía. La linterna comenzó a parpadear, proyectando sombras danzantes en las paredes del granero, haciendo que la figura pareciera moverse y cambiar de forma. El corazón del padre latía con fuerza, y su mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. Finalmente, sin poder soportar más la tensión,
El padre giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la casa, el miedo impulsando cada uno de sus pasos. Al llegar, su respiración era agitada y su rostro reflejaba el horror de lo que había visto. Entró en la casa de un golpe, despertando a su esposa y a sus hijos con el estruendo. Se desplomó en una silla, intentando calmarse mientras su familia lo rodeaba, ansiosos por saber qué había descubierto. Pero qué demonios, esto no puede ser real. El padre, aún sin aliento, trató de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había visto en el granero. Su mente estaba en caos, llena de imágenes perturbadoras que no lograba procesar. Su esposa lo miraba con preocupación, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. Los niños, aunque asustados, se acercaron a él, buscando consuelo y protección en su presencia. «No puedo explicarlo», dijo finalmente el padre, su voz temblorosa. Había algo en el granero. No era humano, pero tampoco era un animal. Sus ojos, esos ojos vacíos, nunca había visto algo así. La madre intentó calmarlo, colocándole una mano en el hombro. «Tranquilo, cariño. Vamos a resolver esto juntos, no estás solo en esto». Pero las palabras de consuelo parecían vacías ante la magnitud de lo que el padre había presenciado. Sabía que no era solo su imaginación. La figura en el granero era real, y su presencia indicaba que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo en su hogar. La familia se sentó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, intentando comprender el significado de todo esto. La tensión en el aire era palpable. La madre sugirió que llamaran a alguien, tal vez un experto en fenómenos paranormales, pero el padre negó con la cabeza. «No quiero que más personas se involucren hasta que sepamos exactamente qué está pasando. No quiero poner a nadie más en peligro». Decidieron pasar la noche juntos en la sala de estar, manteniendo las luces encendidas y los ojos bien abiertos. Nadie podía dormir, sus mentes estaban llenas de imágenes inquietantes y pensamientos oscuros. El padre no dejaba de mirar por la ventana hacia el granero, esperando ver alguna señal de la figura espectral que había encontrado. Pero la noche pasó en un silencio inquietante, y los extraños ruidos no volvieron a escucharse. La mañana siguiente llegó con una claridad casi irónica. El sol brillaba intensamente, y los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado, pero dentro de la casa, la atmósfera seguía cargada de temor y dudas. La familia se reunió alrededor de la mesa de desayuno, aunque ninguno tenía realmente apetito. El padre relató nuevamente su experiencia, esta vez con más detalle, intentando encontrar alguna lógica en lo que había visto. La madre sugirió que tal vez era un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero el padre insistió en que era real, que había sentido la presencia de esa figura, y que no era algo que pudiera inventar su mente. Los niños escuchaban en silencio, sus rostros pálidos y llenos de miedo. Sabían que sus padres no solían asustarse con facilidad, y verlos tan preocupados solo aumentaba su propia ansiedad. Decidieron que no podían seguir ignorando el problema. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo en la granja, y necesitaban respuestas. El padre propuso que todos se armaran y esperaran a que cayera la noche nuevamente. Esta vez, no estarían solos. Con linternas, herramientas y todo lo que pudieran usar para defenderse, enfrentarían juntos a la figura misteriosa. Pasaron el día preparando todo lo necesario. Revisaron cada rincón de la granja, asegurándose de que no hubiera ningún lugar donde pudieran ser sorprendidos. Los niños ayudaron a recolectar herramientas, mientras que la madre preparaba comida y bebida para mantenerse despiertos durante la noche. El padre, aunque aún asustado, se mostró más decidido que nunca. Sabía que debía proteger a su familia, y enfrentarse a lo desconocido era el único camino. Cuando el sol comenzó a ponerse, una sensación de anticipación llenó el aire. La familia se reunió en la sala de estar, armados y listos para lo que pudiera suceder. La oscuridad cayó lentamente sobre la granja, y las sombras comenzaron a alargarse y moverse de manera inquietante. Los ruidos nocturnos volvieron, pero esta vez, en lugar de miedo,
La familia sintió una determinación compartida. La noche avanzaba con una lentitud desesperante. El reloj de la sala marcaba cada minuto con un tic-tac que resonaba en el silencio tenso. Los ruidos comenzaron nuevamente, suaves al principio, pero aumentando en intensidad con cada hora que pasaba. Los niños se aferraron a sus padres, sus ojos llenos de miedo, pero también de una determinación silenciosa. Sabían que esa noche sería decisiva. Finalmente, el momento llegó. En la penumbra del granero la figura espectral apareció una vez más. Sus ojos vacíos brillaban con una luz espectral, y su presencia llenaba el lugar con una sensación de frío penetrante. La familia, aunque aterrorizada, se mantuvo firme. El padre, sosteniendo una linterna en una mano y un hacha en la otra, dio un paso adelante, seguido de cerca por su esposa y sus hijos. Se acercaron lentamente, sus corazones latiendo con fuerza. La figura no se movió, pero su mirada vacía parecía seguir cada uno de sus movimientos. El padre levantó la linterna, iluminando el rostro de la figura. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no era simplemente un espíritu maligno, sino algo mucho más complejo y trágico. El padre sintió un cambio en la atmósfera, como si la tensión se desvaneciera ligeramente. La figura, aunque aún espectral y aterradora, parecía menos amenazante. Se dieron cuenta de que no estaban enfrentando un ser maligno, sino el espíritu de alguien que una vez había llamado a esa granja su hogar. El padre, con voz temblorosa, preguntó quién era y qué quería. El espíritu, aunque no podía hablar, transmitió sus pensamientos de alguna manera inexplicable. Imágenes y sentimientos comenzaron a inundar la mente del padre. Vio visiones del pasado, de un tiempo cuando la granja era próspera y llena de vida. El espíritu era de un granjero que había vivido allí muchos años antes, dedicando su vida al cultivo de la tierra y al cuidado de los animales. Había muerto en circunstancias trágicas y su espíritu había quedado atrapado, incapaz de encontrar paz. A medida que las imágenes se aclaraban, el padre comprendió que el espíritu no estaba allí para hacerles daño, sino para advertirles. Había un peligro inminente que acechaba la granja, algo que podría destruir todo lo que habían construido. El espíritu intentaba protegerlos, utilizando los únicos medios que tenía a su disposición para comunicarse. La familia, al entender esto, sintió una mezcla de alivio y compasión. El padre agradeció al espíritu por su advertencia y prometió hacer todo lo posible para proteger la granja. La figura espectral asintió lentamente, sus ojos vacíos llenos de una tristeza antigua, y luego se desvaneció en la oscuridad del granero, dejando atrás una sensación de paz. La vida en la granja cambió drásticamente después de esa noche. La familia, aunque aún asustada por lo que había sucedido, se sentía más unida y agradecida por la protección del espíritu del granjero. Decidieron tomar en serio la advertencia y tomaron medidas para fortalecer y proteger su hogar. Reforzaron las puertas y ventanas, instalaron luces alrededor de la propiedad y se aseguraron de que todo estuviera en buen estado. Aunque los ruidos nocturnos cesaron, la familia siempre recordaba la presencia del espíritu. Cada vez que pasaban por el granero, sentían una presencia protectora que los observaba desde las sombras. Los niños, aunque aún un poco asustados, comenzaron a ver al espíritu como un guardián en lugar de una amenaza. Incluso llegaron a dejar pequeñas ofrendas de comida y flores en el granero, como muestra de agradecimiento. La granja prosperó en los años siguientes. Las cosechas eran abundantes y los animales estaban saludables. La familia trabajó arduamente, pero siempre con la sensación de que alguien los estaba cuidando. El padre, en particular, se sentía agradecido por la advertencia que habían recibido. Sabía que sin la intervención del espíritu, podrían haber enfrentado una tragedia inimaginable. A lo largo de los años, la historia del espíritu del granjero se convirtió en una leyenda local. Los vecinos y visitantes que escuchaban la historia quedaban fascinados y a veces asustados. Pero para la familia, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida
y la importancia de proteger lo que más amaban. Aunque nunca olvidaron la experiencia aterradora que habían vivido, aprendieron a vivir con el miedo y a encontrar consuelo en la presencia protectora del espíritu. Y así, la granja nunca volvió a ser la misma. Estaba impregnada de una historia que pasaría de generación en generación, una historia de valentía, de misterio y de una conexión inexplicable entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La familia vivió con una nueva apreciación por la vida, sabiendo que estaban siendo cuidados y protegidos por alguien que había encontrado paz al ayudarlos. Hace algunos años, en una tranquila granja ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, vivía una familia compuesta por una madre, un padre y sus 2 hijos. La granja era un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, con colinas verdes ondulantes, campos de trigo que danzaban al compás del viento y un riachuelo que serpenteaba alegremente a través de la propiedad. Esta familia llevaba generaciones habitando la granja, un legado de trabajo duro y dedicación que se transmitía de padres a hijos. El padre, un hombre robusto de rostro curtido por el sol y las manos ásperas por el trabajo, había heredado la granja de su padre, y él a su vez, de su abuelo. Cada rincón de la propiedad estaba impregnado de historia y recuerdos familiares. La madre, una mujer de semblante sereno y sonrisa cálida, había aprendido a amar la vida en el campo desde que se casó. Aunque había crecido en la ciudad, había encontrado en la granja un refugio de paz y una conexión profunda con la naturaleza. Sus hijos, un niño y una niña, crecían rodeados de una libertad que pocos niños modernos conocían. Pasaban sus días explorando los bosques cercanos, trepando árboles, nadando en el riachuelo y ayudando en las tareas diarias de la granja. Los niños adoraban a los animales. Tenían un perro fiel que los seguía a todas partes, varias vacas que proveían la leche más fresca y un par de caballos que les encantaba montar. La madre les enseñaba a cuidar del jardín, donde cultivaban sus propias verduras y flores, y el padre les mostraba cómo reparar las cercas, manejar el tractor y cosechar el trigo. Cada miembro de la familia tenía un papel que desempeñar, y todos trabajaban juntos como una unidad perfecta. Las noches en la granja eran especialmente mágicas. Después de un día de arduo trabajo, la familia se reunía alrededor de la chimenea, compartiendo historias y risas. La madre cocinaba cenas deliciosas, utilizando ingredientes frescos de la granja, y el aroma de pan recién horneado y guisos sabrosos llenaba la casa. Después de la cena, se sentaban en el porche a contemplar el cielo estrellado, lejos de las luces y el ruido de la ciudad. Los niños, con sus ojos llenos de asombro, escuchaban atentamente las historias de su padre sobre cómo él y su abuelo habían trabajado juntos en la granja, enfrentando desafíos y celebrando éxitos. Todo era paz y armonía en aquel lugar idílico, hasta que una noche, algo extraño comenzó a suceder. Era una noche como cualquier otra, con el cielo despejado y las estrellas brillando como diamantes. La familia se había retirado a sus habitaciones después de un día agotador pero satisfactorio. Sin embargo, en medio de la calma nocturna, fueron despertados por ruidos inusuales que rompían el silencio. Al principio, pensaron que algún animal salvaje podría haberse acercado demasiado a la casa, pero pronto se dieron cuenta de que los sonidos eran mucho más perturbadores. Se escuchaban crujidos y golpes, como si algo o alguien estuviera moviéndose furtivamente por la casa. Los ruidos parecían venir del piso de abajo, y la sensación de intranquilidad se apoderó de todos. Se miraron unos a otros con preocupación, sin saber qué hacer. Los sonidos eran bajos y guturales, como si un ser de otro mundo estuviera moviéndose a través de las paredes de su hogar. La primera vez que oyeron estos ruidos, fue el padre quien se levantó para investigar. Armado con una linterna y una pala, recorrió la casa de arriba a abajo, pero no encontró nada fuera de lo normal. Los ruidos, sin embargo, no cesaron.
Noche tras noche, volvían a escuchar esos misteriosos crujidos y golpes, como si alguien estuviera rasgando el suelo o moviendo muebles invisibles. Los niños, que al principio creyeron que todo era parte de un juego, empezaron a asustarse. Incluso el perro de la familia, que siempre había sido valiente y protector, comenzó a comportarse de manera extraña, gruñendo y ladrando hacia la oscuridad. Además de los ruidos, sentían una presencia siniestra que les helaba la sangre. La temperatura en la casa parecía bajar drásticamente durante la noche, y una sensación de opresión y miedo llenaba el aire. A veces, los niños despertaban en medio de la noche gritando, diciendo que habían visto sombras moviéndose en los rincones oscuros de sus habitaciones. La madre intentaba calmarlos, asegurándoles que todo estaba bien, pero en el fondo, ella también sentía ese miedo inexplicable. Comenzaron a notar otros fenómenos extraños: puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin motivo aparente y objetos que desaparecían para luego reaparecer en lugares insólitos. La familia, que siempre había disfrutado de una vida tranquila y rutinaria, ahora vivía en un estado constante de tensión y alerta. El padre intentó racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás había una explicación lógica, pensó. Tal vez los ruidos eran causados por algún animal pequeño que se había infiltrado en la casa, o las corrientes de aire estaban haciendo que las puertas se movieran. Pero cuanto más trataba de encontrar una explicación razonable, más imposible parecía. Decidió investigar más a fondo, revisando cada rincón de la casa, pero no encontró nada que pudiera explicar los extraños eventos. La situación se volvió insostenible cuando la madre, que siempre había sido el pilar de la familia, comenzó a sentirse debilitada. Empezó a tener pesadillas recurrentes, en las que veía figuras oscuras acechándola y a su familia. Se despertaba en medio de la noche, sudando y con el corazón latiendo aceleradamente. Estos sueños eran tan vívidos que a veces le costaba distinguir entre la realidad y la pesadilla. La familia decidió entonces que debían tomar medidas más drásticas. Una noche, después de escuchar nuevamente los inquietantes ruidos y sentir la presencia siniestra, el padre convocó a una reunión familiar. Todos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, con las caras serias y preocupadas. El padre explicó que debían investigar más a fondo, buscar alguna pista que pudiera revelar lo que estaba causando todos esos disturbios. Aunque estaban asustados, sabían que no podían seguir viviendo en ese estado de constante terror. Decidieron revisar cada parte de la casa, incluyendo el granero, un lugar que había estado prácticamente olvidado y que raramente visitaban. El granero, un edificio antiguo y robusto, había sido parte de la granja desde tiempos inmemoriales. Era un lugar donde almacenaban herramientas, paja y algunos suministros, pero que rara vez visitaban a fondo. Esa noche, armados con linternas y palos, se dirigieron al granero con la esperanza de encontrar alguna explicación para los extraños sucesos. El aire estaba cargado de tensión mientras cruzaban el patio y se acercaban al edificio oscuro. Al entrar, el familiar olor a paja y madera envejecida les recibió. Pero esta vez había algo más. Una sensación de inquietud que les erizaba la piel. Comenzaron a explorar el interior del granero, iluminando cada rincón con sus linternas. Fue entonces cuando el padre notó algo inusual en una de las paredes. Tras mover algunas herramientas y montones de paja, descubrieron una puerta antigua, casi completamente oculta. La puerta era de madera maciza, desgastada por el tiempo, con bisagras oxidadas y un aspecto que sugería que no había sido abierta en muchos años. La madre, aunque asustada, fue la primera en acercarse a la puerta. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad, una necesidad de descubrir qué secretos guardaba ese lugar. Sin pensarlo dos veces, tomó una profunda respiración y, con el corazón latiendo con fuerza, giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido largo y penetrante, revelando una escalera que descendía a un sótano oscuro y polvoriento. El aire que subía desde el sótano era denso y frío,
cargado de un olor a humedad y moho. Al iluminar el interior con la linterna, vieron una serie de escalones de madera que llevaban a un abismo de oscuridad. Con valentía, la madre comenzó a descender, seguida de cerca por el padre y los niños. Cada paso hacía crujir la madera bajo sus pies, y la sensación de opresión aumentaba a medida que se adentraban más en el sótano. Al llegar al fondo, encontraron una habitación amplia, llena de polvo y telarañas. La luz de las linternas reveló viejos objetos apilados en desorden, muebles rotos, herramientas antiguas y cajas de madera que parecían no haber sido tocadas en décadas. Entre los objetos, la madre encontró un diario antiguo, con una cubierta de cuero desgastada y páginas amarillentas. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de notas escritas a mano, relatos que hablaban de entidades sobrenaturales que acechaban la granja. Los escritos describían extraños sucesos y apariciones, similares a los que la familia estaba experimentando. Hablaban de sombras que se movían en la oscuridad, de ruidos inquietantes y de una presencia maligna que había sido despertada. La madre leyó en voz alta algunos pasajes, y el miedo se apoderó de todos. Comprendieron que lo que estaban enfrentando no era algo nuevo. Esas entidades habían estado allí mucho antes de que ellos llegaran. Aterrorizada, la madre cerró el diario y decidió que era hora de regresar a la superficie. Subieron rápidamente las escaleras y cerraron la puerta del sótano tras ellos, con la esperanza de que así podrían contener las fuerzas que habían descubierto. De regreso en la casa, se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, intentando asimilar lo que habían encontrado. Sabían que no podían ignorar lo que estaba sucediendo, pero tampoco tenían idea de cómo enfrentarlo. Fue entonces cuando el padre sugirió que debían buscar ayuda externa. Recordó haber oído hablar de un vidente local, un hombre que tenía reputación de ser capaz de tratar con lo sobrenatural. Aunque eran escépticos, estaban desesperados y dispuestos a intentar cualquier cosa para recuperar la paz en su hogar. La valiente madre, impulsada por una mezcla de determinación y temor, se adentró en el oscuro sótano. La linterna temblaba ligeramente en su mano, mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. El aire era pesado y cargado de una humedad que le hacía difícil respirar. Cada paso que daba, los crujidos de la vieja escalera resonaban como lamentos en la quietud de la noche. La oscuridad parecía envolverla, y la sensación de ser observada desde las sombras no la abandonaba. La madre, una mujer pragmática y racional, luchaba por mantener la calma y la compostura. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba enfocada en descubrir qué era lo que había desatado la serie de eventos perturbadores que habían alterado la paz de su hogar. La valiente madre, impulsada por una mezcla de determinación y temor, se adentró en el oscuro sótano. La linterna temblaba ligeramente en su mano mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra. El aire era pesado y cargado de una humedad que le hacía difícil respirar. Cada paso que daba, los crujidos de la vieja escalera resonaban como lamentos en la quietud de la noche. La oscuridad parecía envolverla, y la sensación de ser observada desde las sombras no la abandonaba. La madre, una mujer pragmática y racional, luchaba por mantener la calma y la compostura. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba enfocada en descubrir qué era lo que había desatado la serie de eventos perturbadores que habían alterado la paz de su hogar. Al llegar al fondo de las escaleras, su linterna iluminó un espacio amplio y desordenado. El sótano estaba lleno de objetos olvidados, cubiertos de polvo y telarañas que parecían no haber sido molestadas en años. Había muebles antiguos, herramientas oxidadas y cajas de madera apiladas en desorden. Todo estaba cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía una manta gris. Mientras exploraba, notó un viejo baúl en una esquina, medio oculto por otros objetos. Se acercó y con esfuerzo levantó la pesada tapa. Dentro,
encontró una colección de libros antiguos y objetos personales que parecían pertenecer a generaciones pasadas. Entre estos, un diario con una cubierta de cuero desgastada captó su atención. La madre sacó el diario y lo abrió con cuidado, temiendo que las frágiles páginas se rompieran al contacto. Comenzó a leer y pronto se dio cuenta de que estaba ante un testimonio escalofriante. Las primeras entradas del diario hablaban de la vida diaria en la granja, de las alegrías y dificultades que enfrentaban sus antiguos habitantes. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, los relatos se volvían cada vez más oscuros y perturbadores. Describían eventos sobrenaturales, apariciones y una presencia maligna que había empezado a manifestarse en la granja. Las últimas páginas del diario eran las más inquietantes. Narraban cómo los antiguos habitantes habían intentado luchar contra las entidades sobrenaturales que les acosaban, utilizando diversos métodos y rituales, en un esfuerzo desesperado por recuperar la paz. A pesar de sus esfuerzos, parecía que no habían logrado erradicar completamente las fuerzas malignas. La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía estos relatos, dándose cuenta de que estaban enfrentando el mismo mal que había atormentado a sus antecesores. Con el diario en la mano, la madre decidió que era hora de regresar a la superficie y compartir sus hallazgos con su familia. Subió las escaleras tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Sentía que el sótano la estaba empujando a salir, como si las sombras la acecharan. Cerró la puerta del sótano con fuerza, asegurándose de que estuviera bien cerrada. De regreso en la casa, se reunió con su esposo y sus hijos, que esperaban ansiosos en la sala de estar. Con voz temblorosa pero firme, les contó todo lo que había descubierto en el sótano. Les mostró el diario y les leyó algunos de los pasajes más reveladores. La familia escuchó con atención, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y asombro. El padre, al igual que la madre, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sabían que no podían enfrentar esto solos y que necesitaban la ayuda de alguien con conocimientos sobre lo sobrenatural. Decidieron que lo mejor era buscar al vidente del que habían oído hablar, con la esperanza de que pudiera ofrecerles una solución. La madre guardó el diario cuidadosamente, sintiendo que era una conexión importante con el pasado y una clave para entender lo que estaban enfrentando. Aunque asustada, sentía una nueva determinación. Harían lo que fuera necesario para proteger su hogar y su familia de las fuerzas oscuras que los amenazaban. La noticia de la existencia del vidente local había llegado a ellos a través de historias y rumores que circulaban en el pequeño pueblo. Era un hombre mayor, con una reputación de ser sabio y poseedor de conocimientos sobre lo oculto y lo sobrenatural. Decidieron que no tenían nada que perder y todo que ganar si acudían a él en busca de ayuda. La mañana siguiente, después de una noche inquieta en la que los ruidos y la sensación de presencia maligna continuaron, la familia se preparó para visitar al vidente. El vidente vivía en una modesta cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín lleno de hierbas y plantas medicinales. Cuando llegaron, fueron recibidos por un hombre de aspecto venerable, con cabello blanco y ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo visible. Los invitó a pasar y, después de escuchar pacientemente su historia, asintió con comprensión. El vidente les explicó que la granja estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena, un lugar sagrado para los pueblos originarios de la región. Las remodelaciones y excavaciones recientes habían perturbado las energías que allí descansaban, despertando a las entidades que habían estado en paz durante siglos. Estas entidades, enojadas por la profanación de su lugar de descanso, habían comenzado a manifestarse de manera violenta. Les contó que este no era un caso aislado. Había oído de otros lugares donde las fuerzas sobrenaturales habían sido desatadas por acciones similares. Les explicó que los espíritus indígenas tenían un profundo respeto por la tierra y la naturaleza, y que cualquier alteración en su lugar de descanso era vista como una ofensa grave. Para apaciguar a estos espíritus y restaurar la paz en la granja,
Debían realizar un ritual de purificación. El vidente les proporcionó una lista detallada de los elementos necesarios para el ritual: velas blancas, incienso de hierbas específicas, agua bendita y varios amuletos protectores. También les enseñó un antiguo cántico que debían recitar en un idioma ancestral, una invocación para pedir perdón y restaurar el equilibrio. Les advirtió que el ritual debía realizarse con total concentración y respeto, y que cualquier interrupción podría ser peligrosa. La familia, aunque asustada, se sintió aliviada al tener un plan de acción claro. Regresaron a la granja con los elementos necesarios y comenzaron a prepararse para el ritual. La madre y el padre explicaron a sus hijos lo que iban a hacer, tratando de calmar sus miedos y asegurándoles que todo saldría bien. Decidieron realizar el ritual al anochecer, cuando la energía espiritual sería más receptiva. Conforme se acercaba la noche, la tensión en la casa aumentaba. Colocaron las velas y el incienso en lugares estratégicos alrededor de la granja, siguiendo las instrucciones del vidente al pie de la letra. El padre llenó un cuenco con agua bendita y la madre preparó los amuletos protectores. Los niños, aunque asustados, ayudaron a sus padres, mostrando una valentía admirable para su edad. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras empezaron a alargarse, la familia se reunió en el centro de la casa. Con las manos unidas comenzaron a recitar el cántico enseñado por el vidente. Las palabras en el antiguo idioma resonaban en la quietud de la noche, llenando el aire con una energía palpable. A medida que avanzaban en el ritual, los espíritus empezaron a manifestarse de manera más violenta. Las velas parpadeaban y el incienso se consumía rápidamente, liberando nubes de humo espeso. Los ruidos extraños se intensificaron y una sensación de opresión se apoderó de ellos. Pero la familia no se dejó intimidar. Continuaron recitando el cántico, sus voces firmes y decididas. Sentían que no estaban solos, que los antiguos espíritus de la tierra los observaban, esperando ver si eran dignos de perdón. Tras lo que pareció una eternidad, completaron el ritual. En ese momento, una oleada de energía recorrió la granja, como si una fuerza invisible hubiera barrido con todo el mal. Las velas se apagaron de golpe y el incienso se disipó en el aire. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también increíblemente reconfortante. La sensación de opresión y miedo se desvaneció, reemplazada por una paz profunda y duradera. La preparación del ritual había sido meticulosa y detallada. El vidente había enfatizado la importancia de cada elemento y de cada paso a seguir. La familia comprendía que cualquier error podría tener consecuencias impredecibles, así que se aseguraron de tener todo listo antes de empezar. Al llegar la noche, encendieron las velas blancas y colocaron el incienso en los lugares indicados. El aroma de las hierbas quemándose llenaba el aire, creando una atmósfera mística y solemne. El padre, con el cuenco de agua bendita en mano, caminó alrededor de la casa, rociando el agua y murmurando las palabras de protección que el vidente les había enseñado. La madre sostenía los amuletos protectores, distribuyéndolos entre los miembros de la familia. Los niños, aunque asustados, se mantuvieron cerca de sus padres, observando cada movimiento y repitiendo el cántico que habían aprendido. El cántico, en el antiguo idioma indígena, resonaba con un poder ancestral que parecía vibrar en el aire mismo. Las palabras, aunque incomprensibles para ellos, llevaban un peso y una autoridad que les daba fuerza y coraje. A medida que recitaban el cántico, los fenómenos paranormales se intensificaron. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose de manera inquietante. El suelo vibraba ligeramente, como si algo profundo bajo la tierra estuviera respondiendo al llamado del ritual. Los espíritus, enfurecidos por la interrupción, comenzaron a manifestarse de manera más agresiva. Las puertas se cerraban con fuerza, las ventanas temblaban y un viento gélido barría la casa. Pero la familia no cedió al miedo. Con cada palabra del cántico,
Sentían que estaban ganando terreno, que estaban empujando a las entidades malignas hacia atrás. La tensión era palpable, y en varios momentos, los niños comenzaron a llorar, pero la madre los abrazaba y les susurraba palabras de aliento. Sabían que no podían detenerse, que debían completar el ritual sin importar las dificultades. En el punto culminante del ritual, las fuerzas malignas se manifestaron de manera más violenta que nunca. La temperatura en la casa cayó drásticamente, y una figura sombría apareció en el centro de la sala, flotando sobre el suelo. Era una presencia oscura, con ojos brillantes y llenos de odio. La familia, aunque aterrorizada, continuó con el cántico, sabiendo que este era el momento decisivo. El padre, con una determinación feroz, avanzó hacia la figura sombría, rociando el agua bendita y recitando las palabras de protección con una voz fuerte y clara. La figura retrocedió, siseando y retorciéndose como si estuviera siendo quemada. La madre, sosteniendo los amuletos protectores, se unió a su esposo, y juntos avanzaron hacia la entidad maligna, empujándola hacia atrás. La batalla espiritual fue intensa y agotadora. Los niños, abrazados entre sí, observaban con temor y esperanza. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, la familia logró completar el cántico. La figura sombría soltó un grito ensordecedor y se desvaneció en el aire, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad misma. En ese instante, la paz y la calma regresaron a la casa. Las velas dejaron de parpadear, el incienso se consumió completamente y el aire se sintió más ligero. La familia se quedó de pie, abrazándose y respirando profundamente, sintiendo que habían ganado una batalla crucial. Habían enfrentado sus miedos y con el poder del ritual y la guía del vidente, habían logrado purificar su hogar. El ritual había sido una experiencia agotadora, tanto física como emocionalmente. La familia estaba exhausta, pero también sentían una inmensa sensación de alivio y triunfo. Habían enfrentado sus peores miedos y habían salido victoriosos. Después de que la figura sombría desapareciera, la casa quedó en un silencio profundo y reconfortante. La sensación de opresión y miedo que había llenado el aire se disipó, reemplazada por una paz serena. La madre y el padre se miraron, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y satisfacción. Habían protegido a su familia y su hogar de una amenaza que parecía insuperable. Los niños, aunque aún temblorosos, se sintieron seguros por primera vez en muchas noches. El padre, con la ayuda de la madre, comenzó a limpiar los restos del ritual. Apagaron las velas, recogieron los amuletos y guardaron el cuenco de agua bendita. El sótano, aunque todavía un lugar oscuro y polvoriento, ya no parecía tan amenazante. Sabían que las fuerzas malignas habían sido selladas y que el portal había sido cerrado. El diario antiguo, que había sido la clave para entender lo que enfrentaban, fue guardado en un lugar seguro, como un recordatorio de lo que habían superado y como una advertencia para el futuro. La familia decidió que, aunque el peligro inmediato había pasado, era importante continuar con algunas medidas de protección. Mantuvieron los amuletos cerca y se comprometieron a seguir respetando la tierra y su historia. Agradecieron al vidente por su ayuda y sabiduría, reconociendo que sin su guía, podrían no haber logrado purificar la granja. En los días y semanas que siguieron, la vida en la granja volvió a la normalidad. Los ruidos extraños y las presencias siniestras desaparecieron por completo. La familia retomó sus actividades diarias, trabajando juntos en el campo, cuidando de los animales y disfrutando de la tranquilidad de su hogar. Los niños, aunque todavía recordaban el miedo que habían sentido, comenzaron a dormir tranquilos de nuevo, sabiendo que sus padres los habían protegido. La experiencia dejó una marca indeleble en la familia, pero también les enseñó valiosas lecciones. Aprendieron sobre la importancia de la unidad familiar, del valor y de la determinación. Comprendieron que, aunque el mundo está lleno de misterios y peligros, con amor y coraje,
podían enfrentarlo todo. La madre y el padre se sintieron más cercanos que nunca, habiendo compartido y superado una prueba que pocos podrían imaginar. Decidieron seguir enseñando a sus hijos el respeto por la tierra y por las tradiciones, asegurándose de que nunca olvidaran lo que había sucedido y lo que habían aprendido. Desde ese día, la granja se convirtió no solo en su hogar, sino en un lugar sagrado que protegían con todo su ser. La historia de lo que habían enfrentado se convirtió en parte de su legado familiar. Una historia que contarían a las futuras generaciones para que recordaran la importancia de respetar el pasado y la fuerza que se encuentra en la unidad familiar. La vida siguió su curso en la tranquila granja, con la familia trabajando junta y disfrutando de cada momento de paz y armonía. Y aunque el oscuro capítulo de sus vidas siempre estaría presente en sus recuerdos, también lo estaría la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad.